¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. San Benito, échate un palo y canta con alegría que mota tan... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien. Yo quiero, primero que nada, darle un abrazo al pueblo otra vez. El pueblo volvió a resistir, otra arremetida. Y eso para nosotros es bien importante, porque el pueblo a medida que sigue recibiendo ataques, tiene más conciencia de quién es el adversario, quién es el enemigo, porque en este caso no hablamos de adversario. Adversario es aquel que nosotros tenemos y con el que podemos dialogar, debatir incluso, ¿no? Pero el enemigo es otro, el enemigo es el que pretende dañar, pretende agotarnos, y sin embargo tenemos a un pueblo que ha resistido de manera estoica con todos los ataques. Yo veía hoy un Twitter de una señora, yo después lo busco, de una maracucha, que le decía al papá, o no, mandó un Twitter a toda Venezuela, diciendo que de qué están hechos ustedes. Pero lo dijo con orgullo. Y de verdad este pueblo está hecho de héroes, de libertadores. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mi primer mensaje a ese pueblo, al pueblo que ha soportado estoicamente todos los ataques. Fíjense que esta vez el ataque fue en dos vías. El ataque fue en dos vías. El cibernético, primero. Y el segundo fue un acto terrorista, por favor. Y el segundo fue un acto terrorista, un ataque artero a una de los patios de distribución, en Guri. Incendio malvado.
Incendio malvado porque a fin de cuentas a quienes dañan es a todo el pueblo venezolano, independientemente de su ideología política, independientemente de sus inclinaciones políticas. Y sobre todo, yo quiero pasar un video, porque es que me lo pasaron ahorita en la tarde, y refleja exactamente qué es lo que están haciendo ellos. La impunidad, la soberbia, la asquerosidad que ellos muestran cuando declaran abiertamente que la oscuridad vendrá cuando el usurpador se vaya. Búsquenme a Guaidó. A mí no me gusta colocar este títere, ¿no? Pero es bueno que nosotros sepamos cuál es su discursito en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el discurso que él tiene? Un hombre el que no tiene ningún tipo de conmiseración con el pueblo venezolano, ninguno. Una partida de gángster, de ladrones, que lo único que pretenden es entregar el país al imperialismo norteamericano. Es todo, es el único objetivo que tiene. Pero lo terrible es que abiertamente lo dicen. ¿Lo tienen listo? Por favor, rueda. Nuestra labor desde el Parlamento es crear las certezas para que cese definitivamente la usurpación. No habrá solución al problema eléctrico mientras usurpen funciones en Miraflores. No habrá agua a las casas, mucho menos gas doméstico. Pueblo de Venezuela, vamos a acelerar la presión interna necesaria para seguir sumando en este proceso del cese definitivo de la usurpación. Es el momento de dar el paso definitivo hacia la transición en Venezuela. Es el momento de dar el paso definitivo hacia lograr los objetivos, y lo repito, el cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación. El cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación. Nuestra labor desde el Parlamento es crear las certezas para que cese definitivamente la usurpación. No habrá solución al problema eléctrico mientras usurpen funciones en Miraflores. No habrá agua a las casas, mucho menos gas doméstico. Pueblo de Venezuela, vamos a acelerar la presión interna necesaria para seguir sumando en este proceso del cese definitivo de la usurpación. Es el momento de dar el paso definitivo hacia la transición en Venezuela. Es el momento de dar el paso definitivo hacia lograr los objetivos, y lo repito, el cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación. El cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación. Nuestra labor desde el Parlamento es crear las certezas para que cese definitivamente la usurpación. No habrá solución al problema eléctrico mientras usurpen funciones en Miraflores. No habrá agua a las casas, mucho menos gas doméstico. Pueblo de Venezuela, vamos a acelerar la presión interna necesaria para seguir sumando en este proceso del cese definitivo de la usurpación. Es el momento de dar el paso definitivo hacia la transición en Venezuela. Es el momento de dar el paso definitivo hacia lograr los objetivos, y lo repito, el cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación. El cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación. Bien, está con nosotros María Alejandra Díaz. Fíjense, vean, hay otra cosa que debemos resaltar para que Guaidó sepa. Guaidó, y repito, ahí hay un cartelito que no me acaba de convencer, eso de que ellos son los responsables del apagón. No. Ellos son los ejecutores, en todo caso. Tú sabes cuando los gángsters tienen a sus pistoleros. Bueno, ellos son los pistoleros, son de muy bajo rango. De muy bajo rango.
El real operador, o digamos, el real ejecutor de este plan está en Washington. Está en Washington. Vamos a empezar por allí. Ahora, hay que recordarle a Guaidó, pero mire, fíjense, en estos ataques que ellos han venido haciendo, ataques arteros, porque la electricidad, como decía María Alejandra en un programa, es transversal a todo lo que es producción petrolera, agua, todo. Fíjense, ellos saben qué es lo que están afectando. Cuando él dice y declara en la Asamblea Nacional que es agua también lo que está afectando producción, que está afectando empresas, estamos entendiendo, claro, qué es lo que el imperialismo le dijo iba a ser afectado. O sea, lo transversal, lo más preciado de un país, que es su energía eléctrica. Pero hay algo bien interesante, para que lo sepa el señor Guaidó y lo sepan sus operadores, los asesinos, los del clan, este gang de la muerte que está operando actualmente en Venezuela. ¿Saben que se presentaron en Guri trabajadores que ya habían sido jubilados, pensionados, y se presentaron no por ideología política, créanme, se presentaron porque están viendo que están dañando lo que ellos defendieron durante tantos años, y se presentaron para ayudar a la patria, a la nación? Porque el tema, cuando nosotros vemos como un irresponsable como esto, un criminal, porque hay que decirlo, un criminal como esto, se dice abiertamente dentro de la Asamblea Nacional, en desacato, dice abiertamente, escúchese bien, que no habrá agua, no habrá luz, quedará la oscuridad hasta que el usurpador se vaya. Yo quiero que sepan que es todo el pueblo venezolano el que sale afectado. Por eso es que yo adoro a este pueblo. Mire, yo amo a este pueblo precisamente por su estoicismo, por su resistencia, por esos trabajadores viejos que agarraron y se presentaron allá en Guri y dijeron, nosotros ayudamos. Ustedes ven el daño que se hizo. Ahí Jorge Rodríguez puso en el Twitter un video que quiero pasarlo rapidito, que dura 2 minutos. Pero el daño tan tremendo que se hizo a una parte de la transmisión vital que hay para Venezuela, ustedes van a entender la magnitud del crimen. Pues esto es un crimen. Esto es un crimen ordenado por el gobierno de Donald Trump y ejecutado por estos asesinos, por estos criminales que están atentando contra todo el pueblo venezolano. Cuando usted, señora, cuando usted, señor, en su casa, en su nevera, se le está pudriendo un pollo, se le está pudriendo la carne, se le está pudriendo el queso, se le está pudriendo la verdura que usted metió dentro de la nevera, voltee a ver a Guaidó. Voltee a ver quién lo hizo, quién le quitó la luz a usted y quién pone al gobierno revolucionario a trabajar a millón para poderle recuperar la electricidad a usted. Sin pensar si usted es chavista o no es chavista, nada, es recuperar la electricidad para toda la nación, para todos los venezolanos. Cuando usted ve que se le pudre la comida en la nevera, voltee para donde está el responsable, el criminal, el que lo hizo. Yo quiero que vean, porque ellos no lograron el objetivo con el ataque informático. No lo lograron, que era dejar sin luz a gran parte de la patria. No. Luego hacen un ataque artero en contra de un patio de distribución de la importancia que tiene el de salida precisamente de Guri. Entonces, cuando usted abra su nevera ahora mismo, usted abra su nevera y no tiene luz y se le está pudriendo la comida, voltee a ver quién es el responsable. ¿Quién es el responsable de lo que está pasando? Porque estos señores ya vendieron la patria. En el momento en que lo que presentó el otro día Jorge Rodríguez, que eran los humoristas que logran sacarle a Elliot Abrams y al señor Guaidó, le logran sacar nada más que la bicoca de ser transferido. Imagínense las negociaciones que hay por detrás con Citgo y con esto que ya María Alejandra lo va a hablar. Pero transferir $1.000 millones, $1 millardito, pues, de dólares en cuentas personales. Yo quiero que me digan, ustedes los que tienen 4 deditos de frente, yo tengo más, pero que me digan, por favor, en qué nación del mundo es legal que un gobierno o un banco le transfiera recursos del Estado de un país
se los transfiere a una cuenta personal a X personas. Yo quiero que ustedes me lo digan. ¿Dónde eso es normal? Entonces no estamos tratando con gente normal, estamos tratando con criminales. El señor Guaidó es un criminal y los que lo acompañan son criminales. Y más temprano que tarde, el brazo de la ley llegará y hará justicia. Yo quiero que vean cómo quedó el patio de distribución. Cómo quedó. Eso que hicieron ellos le está pudriendo la comida a usted en la nevera, señor. Yo no le estoy preguntando a usted si es chavista o no. Le estoy diciendo que a usted, señora, a usted, señor, sea quien sea en el momento, y si usted tiene más de 24 horas sin luz en su casa y se le está pudriendo la comida, es por culpa de estos criminales. Vamos a verlo, rueda. Vamos a, tú lo vas a leer, yo te voy a poner ahorita qué opinas. Nos informan ahora mismo que está ya retornando la luz, gracias a Dios, a Terraza del Este en Guarena. Ha venido haciéndose poco a poco la restitución. A mí también. Aunque fue, sí, en Vargas también creo. En Vargas me informaron. Sí. O sea, y ese es el gobierno revolucionario trabajando duro, mano, montado, tratando de restituirle la luz a todo el pueblo venezolano. Repito, quienes han tratado de hacer esas diferencias, porque el gobierno revolucionario trabaja para todo el mundo. Aquí no recibe CLAP unos y otros no. No, aquí recibe CLAP 6 millones de hogares, independientemente de quienes sean. María Alejandra. No, bueno, quería señalar también que aparte de esto que tú acabas de mostrar, también hay un tuit hoy, un Twitter de Antonio Ledesma, que dice: hasta que no le apaguemos la luz a Maduro, Venezuela no verá ni comida, ni medicinas, ni gas, ni seguridad, ni paz, ni luz, ni nada. No nos engañemos, la gran ayuda humanitaria es la intervención humanitaria, artículo 187, numeral 11 de la Constitución Nacional. Lo demás es retórica. Venezuela exige 187 ya. Claro, ellos con su cuento de que pueden aplicar la Constitución de manera selectiva. Bueno, ellos demolieron la Constitución con el Estatuto de Transición. O sea, vamos a decir eso. Ese Estatuto de Transición acabó con el orden constitucional. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, la aplicación del 187 selectivamente y contrariando principios de soberanía, de independencia, de no injerencia,
por supuesto que está fuera de toda interpretación lógica de la Constitución. Pero como sabemos que son unos criminales, fíjate, Mario, el problema es que cualquiera de nosotros puede estar molesto con el gobierno. Incluso pueden no querer al presidente Nicolás Maduro. Están en su derecho, ¿sabes? Pero lo que no tienen derecho es a quitarle la tranquilidad a todos los venezolanos. Y que hoy haya gente que se le esté pudriendo la carne con lo difícil que está la situación para adquirir proteínas, Mario. Que además haya gente que no tiene agua, que tiene más de 40 días sin agua, porque con el primer impacto, para que se recuperen ahora esas máquinas y vuelvan a bombear, porque además Caracas tiene una particularidad muy dura, y es que la mayoría de la gente, sobre todo los sectores populares, viven en cerro. Exacto. Entonces, ¿cuánto le cuesta a Hidrocapital y a esas bombas tener suficiente poder? Primero, recuperar la carga, porque además afectaste una línea de transmisión. Una línea de transmisión que es vital. Entonces, llega el momento de tomar decisiones incluso estratégicas. Lo que nosotros decíamos la vez pasada, esas son empresas estratégicas, que tú tienes que hacerle un escáner a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que revisar si adentro tienes la mala semilla. Y yo no estoy tratando de menospreciar a nadie, sino simple y llanamente tomar medidas. Porque es que no tiene lógica que, aunque tú no quieras al presidente, tú quieras que en este país haya una guerra. Fíjate, los gringos son muy vivos. Ellos sobre la marcha cambiaron la estrategia. Mira, rapidito. Buenas noches, Mario. Acaba de llegar al sureste de Caracas, La Trinidad, Baruta, Piedra Azul, Minas de Baruta. Gracias a Dios. También me dicen aquí en Carabobo, me dicen ya reportan que está llegando la electricidad. Los Rosales con electricidad. Me dice, me reporta Induanderi. Hay mucha gente que está reportando. Claro. Fíjate que están haciendo los Estados Unidos y las cabezas pensantes de los Estados Unidos, según ellos. La estrategia de amenazar con una intervención militar fue horrorizando a grandes sectores de la población venezolana, inclusive su base de apoyo. Su propia base de apoyo, solamente algunos que están completamente disociados, gritan aún intervención. La verdad. Sí, es un grupo pequeño. Pero ha ido minimizándose. Pequeño. Y sobre todo los mayameros. Claro, pero internamente me refiero. Entonces, ¿qué ha sucedido? Su propia base de apoyo, o sea, gente que no quiere al gobierno, gente que no quiere al presidente, dice sí, pero yo no quiero una guerra. Entonces, esa base de apoyo, que más o menos según las encuestas está entre el 82 y el 86% del país, no es cualquier cosa. Los Estados Unidos también hacen mediciones. Se dieron cuenta que ellos, aquí cualquiera, si ellos logran intervenir, hasta el opositor más berraco de todos, va a salir a defender el suelo patrio. Porque si algo tiene el venezolano, es respeto e identidad por el suelo patrio. ¿Ves? Nosotros somos características, nosotros no somos iguales a ningún otro pueblo. Entonces cambiaron la estrategia. ¿La estrategia cuál es? Atacar servicio básico. Pasaron a la segunda fase del plan. Por eso nosotros advertíamos el cuidado con el tema de las aguas, el cuidado con el tema del transporte, o sea, lo vital. Y encima, entonces, los actos criminales. Claro, ellos aceleran el ataque porque le desmontaron a estos señores y, bueno, los tienen detenidos allí haciendo averiguaciones porque se trajeron... Sí, ahí pareciera que este acto fue un acto de retaliación ante la detención de Marrero, otro criminal. Como siguen siendo actos de retaliación, la aplicación de sanciones, que en este caso no son sanciones, de medidas unilaterales, coercitivas e ilegítimas de manera extraterritorial sobre 4 bancos venezolanos. Sí. ¿Me explico? Es para seguir ahogando. O sea, el tema es la asfixia. Uno se hace una pregunta aquí rapidito, si están tirándose a los bancos, ¿verdad? Digo yo. Bande, en este caso, Bicentenario y Venezuela. Ahora fueron los sancionados. Oye, ¿por qué no sancionarán a Banesco? Sí, Luis. No haces esa pregunta a Banesco, a Mercantil. ¿O es que ellos no están haciendo negocios aquí en Venezuela? Y han ganado bastante plata. Hay que hacer la pregunta. Y han ganado bastante plata.
el sector bancario en este país ha ganado bastante plata. Ahí están las cifras, incluso de lo que pagan de impuestos, ellos han ganado bastante plata. Incluso el gobierno se sentó con ellos y les aumentó el margen de cobro por comisiones. Les pidieron que aumentaran el monto de los créditos. ¿Para qué? Para que la gente tuviera más acceso al crédito, poder comprar, Mario. ¿Y qué han hecho? Congelaron el aumento de los créditos. Sudeban se los exhortó. Hay una resolución. Por eso yo te digo que el ataque viene por ahí. ¿Cuál es quizás el próximo ataque? Bueno, a lo mejor la plataforma de pago. La de SWIFT. Claro, porque es que ellos tienen el control, se lo están haciendo a Irán. O sea, es decir, esto es, digamos, un anuncio. Los tipos son tan descarados porque como se creen los guapos del barrio, ellos son el nuevo Leviatán, como decía Hobbes. O sea, son el malo del mundo, el policía del mundo. Oye, te tengo... Ya voy, disculpa. Por Dios. Es que tú te acuerdas del Destino Manifiesto, ¿verdad? Claro. Mira, Rosia Today se está sacando unos reportajes con lo del Destino Manifiesto. Y yo quiero hacer una observación con eso, ¿no? Ojo. Porque a mí me dicen, no, es que ellos creen en lo que están haciendo. No, yo no creo que ellos crean lo que están haciendo. Ellos lanzan su hipótesis, lanzan su máscara, pero detrás está el más perverso, la más perversa actitud gangsteril. Aquí hay un robo. El comandante Chávez lo dijo en una oportunidad, aquí hay un robo. Pero yo quiero que me busque el de que dice Destino Manifiesto, por favor. Ese fue un reportaje que hizo, quise traerlo, y fíjate tú que lo estás tocando. Claro. Lo del Leviatán. Porque tiene que ver con eso. Vamos a verlo. Rueda. Aplicar sanciones a otros países, apoyar un gobierno por interés político o imponer aranceles a sus socios tradicionales. Para una parte de la clase política estadounidense, estas acciones son el designio de una presidencia elegida por Dios, la de Donald Trump. ¿Por qué tienen esta creencia? Pues vamos a buscar la respuesta con nuestro corresponsal Tyron Lino, que ha puesto la lupa sobre todas estas relaciones entre Dios y los Estados Unidos. Tyron, ¿cómo estás? Hola, Javier. Bueno, cuéntanos, Tyron. Bueno, desde aquel enigmático mensaje In God We Trust, o en Dios confiamos, que encontramos en los dólares, hasta aquella controversial frase de Barack Obama, en la cual él expresó en más de una ocasión el excepcionalismo estadounidense, que desde antes de su administración no se escuchaba públicamente. En 82 años de vida política, hoy nos topamos con el gobierno elegido celestial de Mr. Donald Trump, algo que al menos así lo cree su equipo de colaboradores más cercanos, quienes más allá de un gabinete de gobierno se los podría calificar como todo un séquito de profetas. Y no exageramos, pues aquí encontramos lo que en su momento sobre la política de Estados Unidos en Medio Oriente dijo Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, al señalar que Dios envió a Trump para que salve a Israel de Irán, algo que generó una serie de respuestas a nivel social. Y también lo que en su momento dijo Sarah Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, a un canal religioso en los Estados Unidos. Ella mencionó que Dios quiso que Trump fuera presidente. Como si fuera un votante prácticamente. Es lo que ha dicho su equipo de colaboradores más cercanos. Pero ¿qué dice en este caso el ciudadano de a pie? Jay Baldwin es un veterano de combate de los Estados Unidos, quien durante una visita de Donald Trump a una fábrica de tanques de guerra de combate, él aseguró que Donald Trump es una especie de elegido. Escuchemos. Atentos. Es mi opinión personal que Dios cuidaba a nuestro país cuando usted fue elegido. Señor presidente, gracias por todo lo que ha hecho. Curiosas palabras, pero Tyron, parece que no solo la clase política hace esta alusión, sino también otras partes, ¿no? Claro, bueno, el tema ha sido sujeto para que sea plasmado en publicaciones y libros. Es el caso de God and Donald Trump, Dios y Donald Trump, por su traducción en español, escrito por Stephen Strand, publicado en 2017, donde él profundiza en esas interrogantes que se generaron no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, en la cual se preguntaba a la gente cómo así un empresario, magnate, propietario del certamen Miss Universo desde 1990,
1996 y de donde enfrentó una serie de controversias por misoginia, llega a ser precisamente el presidente 45 de los Estados Unidos. En esto se profundiza justamente esta publicación y también podemos revisar la película publicada en octubre de 2018 de Trump Prophecy, la profecía Trump, la cual se basa en un libro publicado por un ex bombero de la ciudad de Orlando que en 2016 él presenta un libro que cuenta cómo mientras él veía televisión, una voz del más allá y no precisamente del Kremlin le dice que a quien él estaba viendo en televisión en una entrevista en 2011 sería el próximo presidente de los Estados Unidos, con lo cual se descarta esa frase que dice que nadie es profeta en su propia tierra, porque al menos un sector en los Estados Unidos cree que Donald Trump sí lo es el gran elegido y no únicamente en las urnas. Los supuestos vínculos entre Trump y Dios. Yo le voy a decir algo. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo que nosotros hagamos, a alguien se le ocurra un documental sobre lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela, y ojo, ya han fracasado por todos lados, por todos lados. Este pueblo, sin lugar a dudas, es extraordinario, porque este pueblo va aprendiendo, y va aprendiendo en la marcha, en el ataque, en la trinchera, ¿me entiendes? Yo les voy a explicar algo. O sea, y ni qué hablar, pues, de todos los ataques que recibió el comandante Chávez, y desde el 2013 para acá, multiplíquelo por 20 los ataques que ha recibido el presidente Nicolás Maduro, el pueblo venezolano, ahí acompañando. Multiplíquelo por 20, porque ahora uno antes lo decía así, tú sabes, como sacando las cuentas, bueno, tantos Twitter que habían antes en contra de Chávez. No. Es que nos han aplicado todas las teorías de conspiración y todas las teorías de golpe de Estado que han aplicado en todas partes, en Nicaragua, en Guatemala, todo lo han aplicado aquí y no han podido. Ahora yo le voy a explicar algo, que a eso es a lo que voy, yo quiero que después hablemos de esto con más detalle. ¿Qué es el destino manifiesto? Bueno, cuando llegaron los colonos ingleses a Estados Unidos, a colonizar, y yo diría que fue a asesinar a los verdaderos habitantes de Estados Unidos, que eran los indígenas norteamericanos, y después llevaron a los esclavos, a los negros desde África, para hacer la tarea, pues, después que habían exterminado todo el pueblo indio, indígena. Bien, esos señores llevaban una gran religión, creo que era protestante o esto, pero era la calvinista, que es la que pregonaba lo que llamaban el destino manifiesto, es decir, que el pueblo de Estados Unidos era el elegido para regir los destinos del mundo. El elegido no que es que elegido así porque ustedes pongan elegido y se acabó, no. Nada más y nada menos que elegido por Dios Padre. Eso sí, todos blanquitos, catires, y yo no sé por qué a Obama se le ocurre hacer esa observación, porque Obama no es catire. Pero eso fue el destino manifiesto, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Hoy yo hablaba con una persona a la que quiero muchísimo, que adoro, es casi mi hijo, y él me hablaba a mí de si eso realmente lo creían los gobernantes norteamericanos. Yo le dije, mire hijo, yo le voy a decir una cosa. Desde que ellos tomaron conciencia del poder enorme que tenían como imperio, escúchese bien, ¿ves? Cualquier cosa que tuvieran que utilizar, incluyendo lo del destino manifiesto y esa supuesta supremacía porque son elegidos de Dios, son todos caretas de un viaje de malandros, escuche bien, malandros, ladrones, asesinos, corsarios, piratas, así mismo como lo está escuchando, que lo que han hecho es vivir de los recursos del mundo, atacar, destruir, invadir, en nombre precisamente del destino manifiesto, en nombre de Dios. Escúchese bien, porque Donald Trump no es el único que hablan de la profecía de Dios y del elegido de Dios. También Bush dijo que había hablado con Dios. Y hay un sector de la población, sobre todo la población blanca, la protestante, que cree realmente en eso, cree en el destino manifiesto,
¿Cree de verdad que ese presidente, Donald Trump, imagínense, un hombre que es un ladrón, que todos los negocios que ha hecho los ha hecho de manera fraudulenta, en donde se ha aprovechado de todas las leyes económicas dentro de Estados Unidos, que son todas a favor de los ricos, para seguir enriqueciéndose, para seguir tomando todo el dinero de los norteamericanos y enriquecerse por encima de todo, en donde se declaraba en quiebra y se quedaba con todos los reales y volvía a montar otra empresa y la volvía a quebrar, y ahora digan que ese señor lo puso Dios. Yo creo que nosotros deberíamos de tener un pensamiento más hermoso de lo que debe ser Dios. Sobre todo si nos vamos al Nuevo Testamento y vemos la vida de Cristo. No tiene nada que ver con Donald Trump. No tiene nada que ver con Elliot Abrams. Ni con Mike Pence, que es peor que Donald Trump. Ni con Bolton. Ni con Tillerson. Ni con toda la partida de ladrones y malandros que hay ahí en ese gobierno. El ataque a Venezuela, ¿ustedes creen que es por qué? Por el destino manifiesto. Porque ellos son elegidos del Señor y ellos vienen a salvarnos del comunismo, que es el diablo, ¿me entienden? Porque esa es más o menos la analogía que se juega. Aquí no hay comunismo. No, pero hay que decir que son comunistas. Porque nosotros somos Dios, somos los que creemos en Dios, somos los que elegidos del Señor que está ahí arriba, y obviamente tenemos la potestad de pasar por encima de toda esa cuerda de diabólicos que se llaman chavistas. Y cuando tú buscas en el fondo de ese cóctel, te das cuenta que toda la cremita arriba es la propaganda. Es el calvinismo, sí, pero hecho propaganda. Es el protestantismo, pero hecho propaganda. Y es Dios casi que puesto a comer en un McDonald's. ¿Para qué? Para buscar lo que está en el fondo, que son los recursos venezolanos. Yo tuve aquí recientemente a Rosalba Lobué. Y Rosalba Lobué, yo ahí entendí, cuando me volteó ese mapa y yo vi, por ejemplo, el caso de Nicaragua, ¿por qué el ataque tan despiadado contra Nicaragua? No le conviene a Estados Unidos que haya un canal construido por los chinos en Nicaragua, porque sería ir hacia la ruta de la seda por el lado del Pacífico. ¿Están entendiendo? El tema aquí no se trata de si es Dios, si Trump es un elegido del Señor. No, ese es un malandro, ese es el malandro principal ahorita allí. De todo un sistema malandro que está acostumbrado a malandrear al mundo. ¿Me están entendiendo? Te dejo a ti. Bueno, me serviste la mesa porque a partir del año, primero el destino manifiesto es una filosofía de cómo ellos ven a su propio país y las relaciones con el mundo. Y eso guarda mucha relación con la visión de la doctrina Monroe, que el primero que la enfrenta es Simón Bolívar. La visión bolivariana, además la visión geopolítica bolivariana. Bolívar planteaba el Mare Nostrum, Bolívar planteaba llegar hasta Cuba y Puerto Rico para liberarlas, para asegurar el mar interno, que es el mar Caribe. Perdón, inciso. Llegando a Lara, Barquisimeto, la energía. Estas son buenas noticias que tenemos que ir dando a nuestro pueblo, a todo el pueblo de Lara. Por otro lado, llegando en Aragua, reportado por Marcos Torres, otra buena noticia. O sea, estamos recuperando. Nosotros no nos quedamos en pañalitos, compadre. Nosotros tratamos de recuperar esto. Y para todos los venezolanos. No estamos haciendo lo que los malandros estos hacen. Sí, bueno, yo digo que eso es histórico, Mario. Sí. El comportamiento de ellos es histórico y ahora, fíjate, hay ciclos. Cuando Bush, ¿qué hizo Bush? Justificó una nueva doctrina de seguridad, porque el destino manifiesto es una doctrina de seguridad y una doctrina de cómo ves las relaciones internacionales. O sea, cómo te relacionas tú con el mundo. Y Estados Unidos asume, y su política exterior asume, que ellos son los elegidos por Dios para ser la potencia mundial. Es decir, la visión hegemónica, dominante, unipolar, y que por encima de ellos ni una mosca. Eso se les ha venido desmoronando, sobre todo. Bolívar lo enfrentó en su época y Bolívar pues no pudo, su obra no se completó. Pero aparece Chávez y Chávez entonces acuña el
sistema de la pluripolaridad. Es decir, varios polos de poder para poder lograr el equilibrio. En medio de la llegada de Chávez, en el 2001, para ellos poder justificar, porque además es una doctrina expansionista, tengamos presencia que es una doctrina expansionista. No hay manera de que esa doctrina avance si no es apropiándote de territorio y recursos y mano de obra barata, precarizando el salario o esclavitud, cualquiera de esas figuras que han ido cambiando, pero que es la misma visión, con diferentes, con diferentes pinceladas en diferentes épocas históricas. Cuando Bush llega al poder, bueno, Bush lo que hace es montar el escenario para poder justificar un cambio en la doctrina. El cambio en la doctrina es la guerra preventiva. Es decir, yo no necesito que me ataquen, sino que yo puedo atacar como una manera de defenderme. Es decir, sin existir peligro, sino que si yo digo que aquel es una amenaza, yo ataco. Voy y lo ataco, sí. Voy y lo ataco. Y eso acabó con el sistema del derecho internacional público, Mario. Desde ese mismo momento se decretó lo que conoce Giorgio Agamben como el estado de excepción mundial. ¿Por qué? Porque tú acabaste con la democracia diciéndote demócrata. Publicaste una ley patriota que acabaste con la privacidad, publicaste una ley patriota donde no hay juicio, la presunción de inocencia se perdió, publicaste una ley patriota donde sin juicio previo tú puedes ser juzgado, o sea, y eso lo aplicas al mundo completo, o sea, tu visión la extraterritorializarte y se la aplicas a todo el que a ti te dé la gana. Exacto. O sea, en este momento hay una suspensión del derecho porque ellos impusieron al mundo lo que se conoce como un estado de excepción mundial. Es decir, yo acabé con la democracia escudándome en la misma democracia. Digo, bueno, es lo mismo que están haciendo los gángster internos diciendo que defienden la Constitución, acabando con la Constitución. Es igualito porque el plan viene de allá, ellos son mecánicos. O sea, aquí no hay... Yo quiero ver dónde están los defensores, profesores de Derecho Constitucional de este país defendiendo las barrabasadas que estos tipos hacen. O sea, solamente un loco se le ocurre firmar que una cosa como esta es constitucional. Bueno, a ellos no les interesa el derecho. Por eso yo hablaba del Leviatán en este momento. Parece que se repite la historia. Ellos creen que son el policía del mundo, pero además el gendarme del mundo, además los dueños del mundo, y se comportan como tal. Y sus satélites o el que no haga lo que ellos dicen, simple y llanamente van, lo invaden o lo bloquean o le imponen sanciones, le imponen medidas, aunque causen delitos de lesa humanidad, no importa, porque ellos sancionan a la Corte Penal Internacional. Y después lo cuentan, después lo dicen No, pero lo peor, fíjate. Después de lo de Irak, ellos llegaron y dijeron, hasta Bush en un acto público estuvo burlándose bueno, no habían, en algún lado estarán las... En algún lado estarán, exacto. Claro, los medios de comunicación son aliados en todo este escenario de guerra. Esa doctrina con Obama cambia. Y Obama empieza a hablar de torcerle el brazo a los países que no nos son afines. Mediante medidas, mediante la economía. Entonces se conformó una cleptocracia mundial, porque son una partida de ladrones, una cleptocracia mundial donde hay un poco de pirata, filibustero y gángster robándose los recursos de los países. Por allí escuché un término que estoy trabajando, que estoy estudiando, que me gusta, una categoría, colonialismo financiero. Porque como ellos tienen todavía el control del sistema financiero, entonces ellos se aprovechan de esa ventaja que tienen sobre el resto del mundo, porque tienen el control del sistema financiero. Ahora, ¿qué pasa cuando Chávez aparece? Chávez empieza a acuñar el tema de la pluripolaridad y se reúne con India, y se reúne con China, y se reúne con Rusia, ¿ok? Y va avanzando el mundo cambió, y el sistema capitalista de dominación, de hegemonía mundial, desde 2008 está en una grave crisis. ¿Por qué? Porque ellos se ocuparon es de producir dinero de la nada, sin respaldo, obviando incluso la velocidad de producción,
Y llegaron a tal punto de especulación que ya el sistema no lo aguanta y ellos están buscando aterrizar ese sistema en lo real y para eso necesitan los recursos. Exacto. Para eso es que necesitan los recursos de Venezuela, porque Venezuela es la primera potencia petrolera del mundo. Es decir, cuando Chávez hablaba de polos de poder y hablaba que Venezuela era una potencia, Chávez tenía clarito que nosotros éramos la potencia energética del mundo. Mira, Mario, en el mundo, en este momento, los estudios que han hecho las propias instituciones de geología y de ingeniería de los Estados Unidos decían que si el consumo de petróleo era de 78 millones de barriles, a Estados Unidos le alcanzaba hasta 2025 el petróleo. Bueno, el consumo en este momento es 96 millones. ¿Qué significa? Que los tiempos se le agotan. Sus reservas, o sea, la corporatocracia mundial, que es la dueña, las 7 hermanas, las famosas 7 hermanas, por eso me traje este librito, La guerra secreta del petróleo. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de todo esto, del ataque y misericordia al pueblo venezolano, es vencernos para después entrar a llevarse el petróleo. Por eso ellos empiezan y utilizan a los gángsters internos, utilizan a estos gángsters, porque además hay que decirlo, ¿quién es Leopoldo López? Leopoldo López fue un muchacho que fue formado para ser presidente de la República, pero ese es el delfín de las transnacionales petroleras. Voluntad popular y primero justicia, ¿cómo se funda? Con la plata que le sacaron a través de un cheque, a través de una supuesta ONG, y lo cobró Julio Borges. Esa es la verdad histórica. Y lo sacó la mamá de Leopoldo López. De hecho, uno de los María Antonieta Mendoza de López. Óyeme, uno de los actos de corrupción por los cuales fue inhabilitado Leopoldo López fue ese. Y tú sabes lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros estábamos ahí en ese juicio. La Corte Interamericana dijo, nosotros no nos vamos a pronunciar con respecto al tema de la corrupción. O sea, porque claro, era demasiado evidente, porque incluso los magistrados, cuando estaban en el escenario de la Corte, yo recuerdo que teníamos como testigo estrella al doctor, el autor de la sentencia de los créditos indexados, Cabrera. Estaba el doctor Cabrera como testigo del Estado. Y el doctor Cabrera incluso, yo recuerdo, eso no se me va a olvidar nunca, que les dijo, mira, ese muchacho incluso le simpatiza a mi hija, Leopoldo López, les dijo, pero ustedes saben por qué yo estoy aquí. Por el honor y la dignidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Porque no voy a permitir que ustedes arrastren nuestro nombre, ni nuestro prestigio, defendiendo a este malandro, defendiendo lo indefendible. Porque de que es un corrupto, es un corrupto. Y nuestras leyes se respetan. O sea, yo decía, Dios mío, qué grande, porque además ese hombre es un filósofo del derecho. O sea, quien me diga en este país que el doctor Cabrera no es una lumbrera y es un filósofo del derecho, bueno, yo no sé en qué universidad habrá estudiado derecho. Fue el autor de la interpretación de lo que es el Estado Social de Derecho y de Justicia en este país. Grande Cabrera, yo lo reconozco además. Pero entonces, por Dios, ¿cómo se te ocurre a ti que esos malandros, que esos gángsters son los que están dirigiendo? Porque se apropiaron de Citgo, 12.000 millones de dólares, se apropiaron, ahora quieren apropiarse de la refinería de República Dominicana, de la de Curazao. Sí, es un acto de piratería. Pero además de todo, no es solamente ¿Cómo le llamas? ¿Colonialismo? Se llama colonialismo financiero. Cuando te imponen a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, condiciones de expoliación para quedarse con los recursos. Porque al final, Mario, detrás de todo esto está la apropiación de los recursos. Porque los gringos pueden decir... Por eso te estoy diciendo que, mira, eso es igualito, María Alejandra, ¿qué es lo que le alumbró los ojos al ladrón este de Guaidó? Cuando estaba hablando con el supuesto presidente de ¿qué? ¿De Suecia o Suiza? Algo así. De Suecia. De Suecia. ¿Qué le alumbró en los ojos? $1 millardito. O sea, ellos en el fondo
Por ejemplo, ellos salen diciendo lo que le dice el imperio que diga. Digan allá que ahorita va la Operación Libertad, le llaman ellos, y vamos a llegar a Miraflores para sacar al usurpador. Camarada, no mueven ni 50, 60 personas, y sobre todo después de haber hecho estos actos terroristas, no mueven ni 50, 60 personas. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a presentar en Miraflores? No, pero más allá de eso, hay algo que lo están disfrutando. Por eso es que yo digo que más temprano que tarde a estos sujetos les tiene que llegar la justicia. ¿Qué es lo que están disfrutando? La posibilidad que salta allí con dos cómicos, dos comediantes, pero la posibilidad de que cualquier, o sea, ya la posibilidad real, de que cualquier recurso del Estado venezolano que se lo pasen en una cuenta personal, ya les da por pago la vida millonaria que se van a dar, porque su real objetivo es entregarle el país a Estados Unidos. Claro. O sea, ni siquiera es gobernarlo, ni siquiera hay que, suponte tú que haya una leve intención de decir, bueno, yo quiero hacer algo bueno por Venezuela. No, es que no hay nada de eso. Es la simple expoliación, ganarse una parte de todo el dineral que se va a robar Estados Unidos. Bueno, fíjate, eso no es nuevo. Yo me traje este libro, porque yo en estos días lo he releído varias veces. Fíjate, la guerra de Vietnam y la del Próximo Oriente son dos guerras del petróleo. Esto es un libro de la época de 1960, de Jacques Bergier y Bernard Thomas, La guerra secreta del petróleo, donde explican qué han hecho las 7 hermanas para apropiarse del petróleo de todo el mundo. Y cómo se formaron y los trus. Él habla de la cleptocracia del petróleo, porque son ladrones, él lo dice, los autores. Petróleo en Vietnam, en efecto, casi a ras del suelo. Si no se le ha dicho al público, las grandes compañías lo sabían desde 1933. Esto podría explicar el interés que los Estados Unidos siempre tuvieron en Indochina, habiendo logrado durante 20 años, con la ayuda de Inglaterra, impedirnos sacar provecho de ella. Hay petróleo en Chepón, Laos, y lo hay en Annam, en Sabanac, frontera con Laos y Tailandia, por no citar más que algunos ejemplos. Además, cerca de Vietnam, la isla de Borneo lo produce. Birmania, Indonesia, asimismo Xi'an, vecino de Camboya y Laos. Bastaría que Vietnam fuese controlado por China para que todo este conjunto de países se tambalease a su vez en un plazo más o menos corto. ¿Qué es lo que evitaron ellos con la guerra de Vietnam? Que China pudiera hacerse de ese petróleo y convertirse en un competidor para ellos. Eso es lo que estaba detrás de la guerra de Vietnam. Yo te confieso, Mario, que yo no lo sabía. Yo después que leí el libro me puse a investigar. Por eso te estoy diciendo, María Alejandra, que ahorita, en este momento, Venezuela se convirtió en objeto de estudio. Claro que es objeto de estudio, porque nosotros ahora estamos claritos de muchas, de todas esas acciones que supuestamente eran para defender los intereses norteamericanos o defender al mundo de la esclavitud del comunismo. Resulta que en todo esto está en lo económico, está en los recursos. Y las rutas comerciales. O sea, y las rutas comerciales. Por ejemplo, ¿por qué esa propaganda terrible, y hay que entrar en este tema, por qué esa propaganda terrible contra China y Rusia? La rusofobia. Rusofobia, sí. Llegan 2 aviones, hay un convenio firmado. Nosotros tenemos convenios firmados, incluso de defensa, ¿y por qué no? Tú ves, salieron los rusos, llegaron y los tienes ahí, ¿qué trajeron? No será una cosa, un armamento, láser, una cosa. Tú ves los comentarios en Twitter y son risibles, cómicos. Y le voy a decir algo, ¿por qué nadie habló en el año 2002 cuando se encontró dentro de Fuerte Tiuna una oficina con norteamericanos que actuaba libremente? Nadie dijo nada. Pues la doctrina de la Fuerza Armada era la doctrina gringa. La de la Escuela de las Américas, esa era la doctrina. Nadie dijo nada, qué bien. Nosotros tenemos un convenio con militares rusos, ¿y cuál es el problema? Vienen unos aviones con parte de ese convenio, ¿cuál es el problema? Y resulta que, ¿tú sabes qué recordé? Una vez que sacaron una fotografía de que supuestamente venían los bachacos, las hormigas, yo no sé qué, cubanas. Por mi madre, buscan
trabajar el terror de una clase que, discúlpenme, señores, yo tengo que decirle, porque es un sector muy pequeño, gracias a Dios, pero es un sector muy pequeño, discúlpenme. Oye, yo supongo que ustedes tuvieron más opción, o sea, o mejor opción, o mejor calidad de educación que los sectores populares. O sea, yo no entiendo por qué caer permanentemente en esa cinemateca de terror que le clavan a cada rato. O sea, no lo entiendo de verdad. Hablan de la rusofobia con una tranquilidad, como que si, bueno, como hay unos que no le dicen Rusia, le dicen Unión Soviética, María Alejandra. Sí, bueno, yo te creo. O sea, creo todavía hablan de Unión Soviética. Sí. Entonces, desde el momento en que aterrizaron los dos aviones, muchachos, foto de lejos, ¿ven? ¿No? ¿Y cuál es el problema? Ay, llegaron a Rampa 4. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Sí. Me imagino. Sí. ¿Y cuál es el problema de que nosotros tengamos ayuda? ¿O es que nosotros vamos a tener que agarrar y soportar todo el tiempo la presión de Estados Unidos? Otra cosa, ellos hablan del patriota, o sea, hablan de nosotros no permitiremos que los rusos entren en nuestro... no, ya voy, espérate un momentico, Venezuela es libre y soberana, ¿qué te pasa? Bueno, hay varias cosas que tenemos que aclarar allí. Claro, ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso de que usted no va a permitir, usted Donald Trump, usted Mike Pence, usted Pompeo, no va a permitir que los rusos vengan? ¿Quién carajo usted para permitir o no permitir en territorio venezolano? Yo nunca en mi vida, se los digo, había estado tan claro de lo que es la palabra soberanía. ¿Y saben quién la metió de lleno aquí en el cerebro, en estas neuronas y en las neuronas de una grandísima parte de la población venezolana? Hugo Chávez Frías. El tema soberanía. María Alejandra. Bueno, fíjate, Mario, hay que recordar otro episodio. En esos momentos, en los años 1920, 1930, se desató una guerra entre Detering y Rockefeller. Detering financió en 1920, porque los bolcheviques que habían subido al poder nacionalizan el petróleo de su país, estoy hablando de Rusia, en su momento. Detering se enfurece con una manera y empieza campañas de prensa anticomunistas a escala mundial. Yo te voy a leer, solamente te voy a leer lo que hicieron. Y tú me dices si tiene algún parecido con la realidad del pueblo venezolano, me lo dirá. Emisión de rublos falsos destinados a hundir la hacienda rusa. Ataque a la moneda. 1920. Sí. ¿Ok? Estoy hablando de una petrolera que hizo esto. Intrigas, complot, conspiraciones, espionaje, suministro de armas y de dinero a la revuelta de Georgia, ataque a servicios públicos, formación de una gigantesca coalición petrolífera contra los soviets, en la que vuelve a encontrarse a Gustav Nobel, que es el creación de un ejército, de una flota y de una moneda especial. Todo vale la pena para borrar a la Unión Soviética del mapa. Ese era el lema. Todo vale la pena para borrar a la Unión Soviética del mapa. O sea, Mario, es cíclico. Ellos volvieron otra vez por su fuero. Por eso yo te hablo del Leviatán, de la vuelta de Hobbes, de la teoría de Hobbes, del Leviatán. Bueno, ellos son el nuevo Leviatán, porque para ellos se acabó el derecho. Ellos están pateando la mesa, acabando con el derecho internacional, atacando a la Corte Penal Internacional, atacando a la ONU. Él se salió del Consejo de Derechos Humanos, pero a través del Consejo de Derechos Humanos siguen intrigando para que nos condenen como hicieron con Libia y elevarlo al Consejo de Seguridad y decir que somos un Estado fallido y forajido. Porque esa es la tesis. Lo lamentable es que Bachelet... Pero ellos no lo van a tocar con los crímenes en Afganistán, ¿no? Claro que no, pero no te estoy diciendo que la Corte Penal Internacional, ellos no firmaron ese acuerdo. Es decir, ellos no son sujetos de derecho, no son Estado parte. Es decir, nadie los puede juzgar. Lo que te digo, pues, el guapo del barrio, el Leviatán. El malandro. Es que son eso, gángster, malandro. Pero incluso dentro del comportamiento de la mafia o de los gángsters había códigos. Tú no te metes con la familia, ni te metes con los niños, ni te metes con las mujeres.
Aquí no, aquí se está metiendo con todos. Con todo el mundo, sí. Aquí se está metiendo con todos nosotros, con tirios y troyanos. Porque usted puede, vuelvo a repetirlo, usted puede no querer al presidente, usted puede no querer al chavismo y está en su derecho y puede decir que son ineptos, lo que usted quiera. Hermano, pero no me están atacando a mí nada más, nos están atacando a todos, nos dejaron sin luz a todos, nos están afectando a todos, nos están afectando al transporte, nos están afectando el salario, nos están afectando absolutamente todo. Y ya lo vimos, mire, este es un libro escrito en 1962, yo no había nacido, por Dios. Y ya ellos en 1920 habían hecho lo que hicieron con la Unión Soviética. Lo que han hecho aquí. Y lo que han hecho, esto es lo que están haciendo en Venezuela. Es decir, torcernos el brazo porque no le queremos entregar al país, pues, para que ellos se lleven el 50% del petróleo, el 50% del oro y nos dejen a nosotros la miseria. Porque si fuese que van a convertirse en socios nuestros y este país se va a convertir en una potencia y todos vamos a ser clase media o clase partida por la mitad o vamos a tener un nivel de vida, digamos, me explico, yo estoy hablando desde la visión, desde los marcos conceptuales de la clase media. Estoy hablando de los marcos conceptuales de esa clase partida por la mitad, como le dicen algunos. O sea, si todos vamos a vivir bien, si vamos a tener derecho a la educación, o sea, lo mínimo, lo básico para vivir bien, que es el modelo de democracia que Chávez nos legó, que está ahí en la Constitución. Es decir, el socialismo incipiente de que la gente pregunta, ¿es el siglo XXI? Está en la Constitución, es el modelo social establecido y desarrollado además sabiamente en criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Antes de que me cambie la conversación de la parte de los malandros, yo quiero poner, sí, porque es que nosotros tenemos que agarrar y también mostrarle al país qué es lo que... porque otra cosa, ahora Marrero parece que es héroe por allá, ¿no? Es un pobrecito, preso político, un ladrón, preso político, ladrón terrorista y criminal, pero es un preso político. Vamos a ver la intervención de Jorge Rodríguez, hicimos un resumen ahí de 20 minutos para ver las denuncias que se hicieron allí. Bien importante. ¿Qué pasó? ¿No lo tienen? No me digan. No te lo puedo creer. ¿Ya lo tienen? Rueda. Entonces ese es el segundo nivel de ataque planificado por esta banda terrorista, que incluía no solamente todas estas acciones que ya hemos señalado y que hemos descrito, sino que está en las capturas de pantalla del teléfono de Marrero, situaciones tan bárbaras como la división de Venezuela. Es un plan que tienen Guaidó, su ideólogo Freddy Guevara, su jefe Gavilán, Iron Man, etcétera, Leopoldo López. El tercer elemento, asqueroso tanto como el primero y el segundo, quizás más, es una acción dirigida a que financieros, financistas y lavadores de dinero, en este caso el señor Juan Planchard es el lavador de dinero del señor Juan Guaidó, se hicieran con la connivencia de agencias financieras norteamericanas, panameñas, dominicanas o europeas, con dineros de la República, dineros que son producto de la venta del petróleo, o dineros que son para comprar medicina, para comprar comida, para pagar viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pues se apropiaran de ellas y se las guardaran al señor Guaidó o se las depositaran a través de ONG recién creadas. Y así aparece este señor, el señor Juan Planchard, que es abogado, experto en asuntos financieros, que tiene nexos familiares y de negocio con la más importante empresa de energía eléctrica de República Dominicana, y luego vamos a ver a qué se refería él con el millardo papaya, el billón papaya, los $1.000 millones de dólares que estaban papaya para que Guaidó se los robara. Ya vamos a ver cuál era la vuelta. Pero además este señor es abogado de una empresa rusa que trabaja en Venezuela en la industria petrolera, conjuntamente con Petróleos de Venezuela y también con sus actividades privadas de la empresa, Rosneft. Si este señor no fuera un traidor a la patria, que lo es, si este señor no fuera un ladrón, que lo es, si este señor no fuera junto con su jefe, Juan Guaidó, un corrupto, que lo es, estaría traicionando a la empresa que lo contrató. Y ya vamos a ver cómo lo hizo. Les recuerdo que en la captura de pantalla que mostramos el pasado día sábado de una conversación del señor Roberto Marrero con el señor Juan Guaidó, Marrero le dice, tienes que hacer la llamada. La llamada había que hacérsela al señor Juan Planchard.
unos fondos que están papaya. Y miren lo que les dice Guaidó. Guaidó aquí no está preocupado ni por la situación del país, ni por la ayuda humanitaria, nada de eso. Eso no le importa a él. La pregunta de Guaidó, enfoca aquí, por favor. ¿Cuánto hay ahí para robármelo completico? Y Marrero le responde, son 2 casos y suman 1 billón, según Blanchard. Según Blanchard. Te lo llevo en 1 hora para que hagas la llamada. Luego que es capturado, el señor Blanchard se encuentra en su celular la continuación de esta trama urdida para robarse los dineros de Venezuela. Y aparece un abogado que también es experto en lavado de dinero, que es experto en paraísos fiscales, que es experto en creación de empresas offshore en Panamá y que aparece mencionado en los llamados Panama Papers de Panamá. El señor Ricardo Kolmenter, abogado. Y Kolmenter habla con Blanchard y se dice lo siguiente: es urgente, súper, salte de donde estés, voy. Tiene que ser ahora mismo. No se comenta con nadie, le dice Kolmenter. Ok, Marrero, soluciona el problema flujo de caja por cuánto tiempo, le dice Blanchard a Kolmenter. Y alguna gente nos comenta que a Marrero le dicen Marrero porque cuando era director de Enrique Capriles Radonsky en la alcaldía de Baruta, todos los días lunes de principios de cada mes citaba a los comerciantes de las Mercedes para que al restaurante Migas, algún comerciante que corrobore si lo que estoy diciendo no es cierto, y allí les cobraba la correspondiente comisión. Por eso Kolmenter le dice a Blanchard, Marrero ni de vaina, no puede ser, porque tiene fama de ser muy matraquero. Marrero no, y Blanchard le dice, todo indica que la vía es con Marrero. ¿Tiene alguna razón de peso que no puede hacer el contacto a través de él? Él es el que tiene contacto con la familia de tu otro primo, porque Blanchard y Juan Guaidó son primos. Y le pregunta Blanchard a Kolmenter, ¿tiene un estimado monto que hay allí del malo? Más de 500, mucho más de 500. Y aquí aparece en el teléfono de Juan Blanchard una captura de pantalla entre el señor Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó, y el señor Juan Blanchard. Le dice Blanchard a Gustavo Guaidó, buenos días, Gustavo, me imagino que ayer se complicaron, avíseme si de verdad es viable la reunión con Juan Guaidó, estamos en confianza, si no es viable, yo informo y ellos verán qué quieren hacer. Hermano, ayer nos complicamos, apenas pueda ver a Juan Guaidó, hoy te llamo por WhatsApp. Dale. Y aquí está la confesión del crimen. Dile a Juan que el tiempo juega en contra, como te dije por teléfono. Es un tema relacionado a una operación financiera que de concretarse podría significar tener disponible unos 1.000 millones de dólares. Naguará. Es una minucia, pues. Si se concreta este robo a la República, ya vamos a mostrar cómo lo iban a hacer, le iban a regalar a Juan Guaidó sin decirle nada a los gringos, porque ahí también están extorsionando a las llamadas, a las 4 Bigs, que son las 4 grandes empresas petroleras que trabajan o han trabajado en Venezuela, y están diciendo a Guaidó, ahí hay 3.000 millones, algo nos puede quedar de esos 3.000 millones de dólares. Sin decirle nada tampoco ni a Capriles, ni a Ramos Alú. A Ramos Alú lo que le dieron fue 2 o 3 embajadas para que el señor Carri se vaya a caer a palos allá a Madrid, y más nada. A cambio de su silencio, le dieron esas 3 embajadas al señor Ramos Alú. 1.000 millones de dólares, pero la ventana puede cerrarse si no se toma la decisión ya. Y el único que puede, o mejor dicho, el único facultado para tomar la decisión es de él, y con reconocimiento del país quien avale la operación. Les pido de verdad mucha confidencialidad. ¿Cuál era ese país? Ese país es República Dominicana. Y la empresa es una refinería
que tiene el gobierno de República Dominicana conjuntamente con PDVSA a través de Petrocaribe, la refinería Refidomsa. Venezuela tiene el 49% de las acciones y el planteamiento que venía haciendo el gobierno de República Dominicana era forzar la venta de esa empresa por parte de Venezuela y después decirle, cuesta tanto, 600, 700 millones de dólares, pero no te puedo pagar porque el gobierno de los Estados Unidos me impide que te lo pague. Y además hay 240 millones de dólares de factura petrolera de esa refinería que Dominicana no le ha pagado a Venezuela con el mismo argumento, con la misma excusa. Si ustedes suman 700 más 240 millones de dólares que tienen represados, hace un número similar a 1.000 millones de dólares. Pero Blanchard es cuñado del vicepresidente de la empresa de generación eléctrica Jaina, que es una empresa, la más importante de energía eléctrica de República Dominicana, y quien le provee combustible a esa empresa de energía eléctrica es justamente Refidomsa. Es decir, que se iban a quedar entre la familia, porque toda la familia de Blanchard tiene acciones y tiene posiciones en esta empresa eléctrica llamada Jaina, y lo que iban a hacer con eso era quedarse con Refidomsa, cobrar 1.000 millones de dólares y empezar a entregarle combustible subsidiado a la empresa Jaina. Allí estaban los 1.000 millones de dólares que este señor Colmenter y después Blanchard le dijeron a Juan Guaidó que estaban completamente a disposición. ¿Se acuerdan aquella entrevista que le dio Guaidó a Russia Today, que hizo el ridículo? Que el periodista no podía creer que hubiera tanta estulticia en ese cerebro. Eso fue en un despacho que comparte con Juan Blanchard. Aquí está, mira, este señor haciendo que como que piensa acerca de... Aquí está Guaidó haciendo como que piensa. Y aquí está Blanchard haciendo como que trabaja. En el mismo sillón. Aquí hace como que piensa, aquí hace como que trabaja. Comparten hasta la oficina. Los vínculos familiares del señor Juan Blanchard y del señor Guaidó, porque son primos, incluyen posiciones en empresas de electricidad en República Dominicana, ya lo mencionamos, e incluye también financieras, agencias mencionadas en los Panama Papers y en la banca offshore del mundo entero. Yo quisiera además mostrar un video donde el señor Juan Blanchard habla de alias Ironman. Adelante, video, lo tenemos. Ironman, ¿qué significa eso? Eso fue el teléfono donde yo le pasé los comentarios a la ley y las acciones estas que te comenté a Leopoldo López. Me dijeron que ese era el número a donde tenía que yo enviar esa información. ¿Quién te lo pidió? El mismo Leopoldo López a través de, creo que fue el mismo Roberto ¿cómo se llama esta gente? El que me hizo el enlace con Roberto para que le explicara esos comentarios que tenía la ley. ¿Pero quién es el que te hizo el enlace con Roberto? Una persona que se llama Wendy. ¿W? Wendy. ¿Wendy qué? Será el apellido. ¿Cómo lo tienes guardado en tu teléfono? Wendy, si me gente no te puedo decir. No, pero recuérdate un poquito. Wendy González, ¿qué es? Este es, por cierto, yo tengo entendido que el señor Leopoldo López tiene una prohibición por parte del Tribunal de la República de comunicarse por vía telefónica o por cualquier otro sistema radioeléctrico. Pero aquí está la captura de pantalla de la identificación en el teléfono del señor Juan Blanchard, como él mismo lo confiesa de manera voluntaria, y aquí no se puede decir ninguna otra cosa porque el señor aceptó perfectamente a señalar que alias Ironman, alias Gavilán, alias Monstruo, alias LL, no es otra persona que Leopoldo López. Y aquí está algo que es tan o más asqueroso que lo que mostramos antes del robo que hiciera Juan Guaidó o que intenta hacer. Ya me imagino que la plata de Citgo ya Dar Bolton se las habrá entregado, los 600, 700 millones de dólares que nos robaron, que estaban líquidos en Citgo. Porque lo que termina ocurriendo aquí
es que ya no hay una posición política por parte de la oposición venezolana, no hay una dirigencia política que se reúna para planificar acciones políticas. Lo que están viendo es quién puede robarse más cantidad de plata en menos tiempo, quién puede quedarse con la plata, quién puede nombrar a los supuestos embajadores, quién puede lograr que algún dinero, como pasó con los cómicos rusos, los dineros, cuando a Guaidó le dijeron que habían 2.000 millones de dólares en un banco suizo, se le prendieron los ojos y a quien iba a mandar era Juan Planchar, con una empresa que tiene, una cuenta que tiene en Suiza, para que lo depositaran los 2.000 millones de dólares. Aquí está Juan Planchar hablando con Leopoldo López. Hay muchísimas y muchísimas y muchísimas páginas de captura, por ejemplo, sobre la ley de hidrocarburos, que la estaban discutiendo, que la redactaron en Houston, y la redactaron las transnacionales de petróleo norteamericana para hacerse con PDVSA, para privatizar por completo PDVSA. Ni siquiera tuvieron la mínima decencia de redactar ese anteproyecto de ley aquí en Venezuela. La redactaron en Houston. Tenemos todo eso, es muchísimo material, lo podemos mostrar después por vía de nuestras cuentas de las redes sociales. Pero mira esto. Ironman, alias Monstruo, alias Gavilán, alias LL, Leopoldo López, le dice que le presente a Colmenter por teléfono y que además le diga cuáles son las posiciones de Rosneft en Venezuela. Juan Planchar es abogado de Rosneft, tiene un acuerdo de confidencialidad que viola brutalmente porque le dice, como sabes, Quevedo ordenó a todas las empresas mixtas, y Rosneft es una de ellas, que explota petróleo en Venezuela, a transferir las plata a jurisdicción rusa, China o Turquía. 3 empresas mixtas donde Rosneft tiene participación lograron enviar la plata a Gazprom Bank. El banco no ha cerrado las cuentas, le dieron hasta el próximo miércoles para sacar los fondos. Están planificando enviar la plata a una cuenta en Eurofinance Mosnar Bank de la empresa mixta Petromonagas. El lunes voy a tener las coordenadas en la cuenta de Petromonagas en Eurofinance Mosnar Bank. ¿Y qué hace Gavilán, alias el Monstruo? Le pasa la información a Estados Unidos y Estados Unidos sanciona a ese banco ruso. El mismo día que alias el Monstruo les dijo a los gringos que PDVSA tenía cuentas allí. Asco lo que da. Y además, le pasa, si pueden ver esto que está aquí, acerca aquí, Planchard le pasa a Leopoldo López esto que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven aquí y esto que ustedes ven aquí. Seguramente ya lo debes tener, le dice Planchard a López. PDVSA tiene 2 cuentas donde todavía puede recibir plata y luego movilizarlas. Te paso cuáles son esas cuentas. Esto que ustedes ven aquí, vente. Esto que ustedes ven aquí es esto que está aquí. Es las comunicaciones de PDVSA comunicándole a los representantes de las empresas mixtas las cuentas a través del cual se le puede pagar a PDVSA a través del banco Eurofinance de Rusia o a través de Bandes. Inmediatamente después, lo que hace Leopoldo López es pedirle a sus dueños gringos que sancionen a esos bancos para que Venezuela no pague la comida, no pague los medicamentos, no pague los insumos. Te vas a caer de una mata de coco, vas a seguir preso como estás. Y Venezuela va a salir adelante. Y va a lograr vencer y sortear todas las sanciones que tus dueños, con tu complicidad, han implantado a Venezuela. Este es otro documento que le pasa Juan Planchard a Leopoldo López. Se siguen acumulando delitos que ha cometido el señor Planchard. Traición a la patria, robo, apropiación indebida de dineros públicos, usurpación de funciones públicas. Y además, cabe aquí también una demanda civil por parte de Rosneft, porque está violentando el acuerdo de confidencialidad que él firmó con Rosneft. Aquí está un documento que le pasa Planchard a López por $29.331.000 para el pago de viviendas a las empresas extranjeras que están construyendo viviendas en Venezuela, empresas rusas, empresas chinas. Y le dice en qué bancos pueden estar y también le dice esa poquita plata, 30 millones de dólares, nos los podemos quedar.
nosotros. Aquí está Ricardo Colmenter diciéndole a una mujer que les pueden cobrar a los... Aquí está, mira. ¿Cuánta es la deuda acumulada a los Big Four? Big Four son Halliburton, Weatherford, SLB y Baker, que son empresas norteamericanas que tenían campos petroleros en Venezuela y algunas todavía lo tenían. Y entonces le dice, son 3.000 millones. Y Colmenter dice, vamos a ver con cuánto de eso nos podemos quedar. O sea, señor Trump, estas empresas petroleras norteamericanas, que tan cercanas son a su comando de campaña y a su campaña, pues están siendo extorsionadas por el señor Juan Planchard, por el señor Ricardo Colmenter y por el señor Leopoldo López. Y aquí, bueno, un chismecito, pues, porque yo hace unos días vi a este señor Gustavo Marcano, el 23 de marzo, publicar esto. Orgulloso de nuestros jóvenes de @PlanPaís. Vamos a lograr volver a nuestro país y reconstruirlo juntos. ¡Viva! #Venezuela Libre. Eso lo publica este señor Gustavo Marcano, que fue 2 veces alcalde del municipio de Urbaneja, conocido como Lecherías, en el estado de Anzoátegui. Es uno de los municipios más ricos del país y es uno de los municipios donde la oposición saca mayor cantidad de votos, porque los ricos votan por lo general por la derecha. Pero Colmenter le manda una foto, ¿viste la foto de Gustavo Marcano? Una foto de Marcano y dice, ¿sabes quién es este? Epa, apenas ahora es que volvió la luz, mientras el gobierno bolivariano, con el presidente Maduro en la cabeza, estaba haciendo esfuerzos indecibles para lograr la recuperación del sistema eléctrico nacional que ellos sabotearon, ellos estaban pendientes de cuánta plata sacaban. Sí, yo sé, se llama, aquí está, mirad aquí, Mardito Gustavo Marcano. Repito, Mardito Gustavo Marcano. Mardito Gustavo Marcano, Choro Cuello Blanco. ¿Por? Pregunta Juan Planchard. Colmenter le responde, con razón. Él fue alcalde de Lechería 2 veces, le dice Juan Planchard. Colmenter, sí, ahora me acuerdo. Planchard milita en PP. En el último periodo no culminó y se fue. Dice Colmenter, ¿por qué está tanto con Carlos Vecchio? Mardito Gustavo Marcano, Choro Cuello Blanco. Es la mano derecha de Julio Borges. Seguramente es su sombra para saber qué hace. Se están matando entre ellos. Se están mordiendo los codos y las manos para ver quién se queda con el botín. Ya hay 2 capturados. El financista, Juan Planchard, uno de los jefes paramilitares de los sicarios que venían a asesinar personas, que venían a sabotear la industria eléctrica, que venían a sabotear el teleférico, a sabotear el metro de Caracas. Y ambos están, como acabamos de demostrarle a todos ustedes, colaborando e informando de todos sus pasos. Ustedes saben que yo comencé el programa hablando de los malandros, ¿eh? Díganme ustedes si esos no son malandros. Yo le hago una pregunta a toda esa gente que cree todavía en la oposición venezolana, que creen estos héroes, malandros, ladrones, sucios, que se la pasan acusando al gobierno revolucionario de malandro y de corrupto. Fíjense, ahí surgen 2 preguntas rápidamente, son preguntas mías con toda responsabilidad la hago. ¿Qué vamos a hacer con Planchard? Planchard violó todos los delitos, pero no solamente eso, es que violó delitos que involucran a una empresa en Rusia. La empresa rusa puede pedir la extradición de Planchard. Digo. Es mi pregunta. Segunda pregunta. El señor Leopoldo López fue beneficiado por una medida cautelar. En el marco de una... En el marco de unas conversaciones, la ley de amnistía, del diálogo, ley de amnistía y todo, ¿verdad? En donde salió beneficiado, por cierto, aquel también que era el guarimbero aquel de Táchira, ¿te acuerdas? Ceballos. Varios. Salió Vilca. Vilca en esa oportunidad salió y ahí está.
Salió el director de la policía de Escarano. Sí, está en Miami, desde allá publica las direcciones de la gente. Ajá. Y los hijos y todo. Bueno, entonces la pregunta que yo me hago es, Leopoldo López, primero, ¿qué hacía con un teléfono? Vamos a empezar por ahí. Segundo, Leopoldo López, estando incluso, yo quiero hacerte una pregunta a ti como abogada, ¿no? Estando incurso en todos estos delitos, pues son delitos los que se están cometiendo. No solamente los robos de este gang de esta cuerda de ladrones criminales y terroristas, no. Estando preso con un beneficio cautelar, pues producto del diálogo que hace el gobierno. La pregunta que uno se hace, ¿y no le cabe juicio otra vez al señor Leopoldo López? ¿No le cabe incluso retornar a Ramo Verde? Pues la medida cautelar la violó. Digo, ¿no? Sí, hay condiciones que estableció el tribunal que habría que revisarlas, pero le corresponde al Estado tomar las decisiones en ese caso, Mario. En este caso sería el Tribunal Supremo también. No, claro, además de revisar las condiciones, porque había condiciones con respecto a cómo iba él a mantenerse fuera de Ramo Verde, que era su sitio de reclusión. ¿Sabes? Él no podía y todo ese show que montaba él no podía dar declaraciones, con las visitas que hacía cada rato la señora Lilian Tintori. Es decir, la pregunta que uno se hace aquí es rápida. Fíjense, vean. Si ustedes empiezan a observar a estos sujetos son criminales, son gángsteres. Esto es una pila de malandros ladrones, ¿verdad? Que engañaron al país haciéndose los presos políticos, haciéndose los santitos, y vean todo lo que están haciendo. Déjame usted planchar. ¿Cuánta ley no violó? El Colmenter, yo no sé por qué me suena ese Colmenter. Yo sé que algo me suena en el bloque de armas con el Colmenter, ¿no? Pero lo estoy ubicando. Creo que era de una abogada que era del bloque de armas, que creo que es Miren Barriola de Colmenter. Yo no sé, tengo que averiguar. Pero es que son lo mismo. Es lo mismo. Son esta camada de ladrones que fueron creadas por las transnacionales para dirigir los destinos del país, y se les atravesó Chávez. Sí. Eso hay que dejarlo claro, se les atravesó Chávez. Rueda, tú, por favor. Chávez fue la sustracción real a la globalización, y su plan lo materializó en la Constitución, además estableciendo 2 líneas. Materializó la igualdad a través del Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, el reparto justo y equitativo de la riqueza, y además el tema de la propiedad de los recursos naturales de toda la República. Sí, sí. Ese es el gran problema que ellos tienen, el gran inconveniente que ellos tienen para apropiarse en el terreno, es decir, aquí. Porque puede ser que tú quieras robarte lo que estás haciendo, las trampas que estás haciendo afuera, extraterritorialmente, porque Estados Unidos tiene los cañones y se está apropiando a la fuerza. Curazao, República Dominicana, que se están apropiando de inversiones que hizo PDVSA afuera, cual pirata moderno. Pero otra cosa es que para poderte llevar el petróleo tienes que entrar a Venezuela. Una preguntita, por favor, quiero saber. Toda esta investigación que se está llevando a cabo pudiera engrosar el expediente que se lleve a la Corte Penal Internacional para acusar de delito de lesa humanidad a Estados Unidos. Necesariamente. O sea, es posible que sirva como prueba fehaciente de esta relación de mafiosos que hay, todos protegidos por Estados Unidos. Mira, Mario, yo creo que nosotros tenemos que escalar. Porque, ojo, perdón, al final, el perjudicado, el pueblo venezolano, sus alimentos, sus medicinas, los pagos, el robo a sus activos, el robo a sus cuentas. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, como Estado parte. Ahora, todas esas instituciones del derecho internacional han sido pateadas y están siendo, en los hechos de facto, destruidas por los Estados Unidos, a través de su visión de Leviatán. Ahora, llegó la hora de que a través de otras instituciones y de otras alianzas
nosotros demos la pelea directamente con el dueño del circo, que son las transnacionales. ¿A qué me refiero? Debemos plantearnos desde Venezuela una alianza estratégica de países que han sido sometidos a asfixia, acoso, medidas unilaterales de carácter extraterritorial, y eso pudiera ensayarse desde el ALBA, pero ya no solamente contra el gobierno de los Estados Unidos, sino contra las empresas, porque tú sabes que por la plata baila el mono. Exacto. ¿A qué me refiero? Si yo establezco que ese comportamiento es un delito de lesa humanidad, yo puedo entonces aplicar extraterritorialmente, ya en bloque de carácter geopolítico, eso es lo que se llama disuasión estratégica o trato igualitario, trato recíproco, ese es el término, un principio de reciprocidad con esas empresas que hoy están actuando en contra de Venezuela, en contra de Irán, en contra de Rusia, en contra de China. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿tú aplicas extraterritorialmente eso? Ah, bueno, entonces nosotros en bloque decidimos no vamos a comerciar con esas empresas y yo soy la que impongo entonces medidas en contra de ustedes. Nunca más vas a poder comprar aquí. ¿Me entiendes? O sea, llegó la hora de que el mundo se defienda del leviatán, del gángster en que se ha convertido el Estado norteamericano y sus adláteres, sus satélites, para responderle con reciprocidad. Es un principio del derecho internacional. ¿Tú quieres una nueva forma de relacionarnos? Bueno, vamos a relacionarnos de tú a tú. No puede ser posible que hayan detenido a unos miembros venezolanos con pasaporte diplomático y les hayan quitado los bienes que se traían de Colombia. Y se quedaron además con los bienes y se quedaron además con el dinero que esa gente traía, que era producto del cobro de los derechos protocolares, porque resulta que ellos les cerraron. En Colombia nos cerraron las cuentas. Entonces tiene que haber reciprocidad. Es un principio básico del derecho internacional. Entonces nosotros, primero tipificar, son agresiones y delitos, agresiones económicas, delitos económicos que afectan los derechos humanos. Y con base en ello, entonces nosotros nos vamos a reunir, el ALBA se reúne y dicta además un acuerdo, un convenio, en donde todo aquel que agreda a Venezuela, a Cuba, a todos los países del ALBA, ¿ves? Nosotros le vamos a aplicar la misma reciprocidad, pero a las empresas, para que les duela. Y yo te aseguro que algunas se lo pensarán, porque es que resulta que donde están los recursos naturales es en Latinoamérica. Si Latinoamérica entendiera la visión de Chávez, por eso el tema de que ellos tratan de destruir UNASUR con PROSUR, que por cierto dejaron al señor Guaidó afuera. No entendí eso. No lo invitaron. Si lo están reconociendo como presidente, y bueno, entonces ¿por qué no lo invitaron a PROSUR? Pero no lo invitaron. Entonces, él debería firmar PROSUR. Viendo eso, que ellos están tratando de destruir UNASUR, porque Chávez ya había visto, por eso el empeño de Chávez de los arreglos o los acuerdos sur-sur, por eso Chávez el empeño de que Mercosur no fuera un espacio solamente para lo económico, sino que además fuera un espacio para el encuentro político, porque estas son decisiones de carácter política. O sea, una idea como esta se puede poner en práctica a través de la ONU, por ejemplo, con el MNUAL, que de paso, el MNUAL condenó las medidas unilaterales contra Venezuela por considerarlas que son delitos de lesa humanidad. Allí tenemos un precedente importante para este planteamiento que nosotros estamos haciendo de escalar. ¿Me explico? En la defensa. Vamos entonces nosotros a montar un derecho, porque estamos en nuestro derecho de defendernos, ¿verdad? Y de actuar recíprocamente. Un derecho que nos permita enfrentar a esas transnacionales y decirle, tú me vas a sancionar, y sin haberme juzgado. Fíjate que inclusive el término es perverso. Sí. Porque yo te sanciono si hay un previo juicio. Si hay un previo juicio, pero ¿cómo yo te voy a sancionar si yo no soy culpable de nada? ¿Cómo yo voy a sancionar a todo un país, a 31 millones de venezolanos? ¿Por qué? Claro. O sea, ¿cuál es el delito que cometimos? Bueno, entonces
con esa lógica, yo te voy a aplicar a ti medidas coercitivas igualitas, pero a las transnacionales. No negocias con los recursos venezolanos, más nunca. Ni negocias con los recursos rusos, ve a ver qué hace. Una pregunta. A ver si así... Ya estamos terminando, pero quiero hacer una pregunta. Yo estaba hablando el otro día con otra persona. Normalmente cuando hablo con estas personas son muy queridas, ¿verdad? Asistimos a un encuentro de periodistas, pues, y me invitaron. Era comunicador popular y yo le digo, yo me siento, no sé, en medio de toda esta crisis, yo me siento muy optimista. Porque por primera vez estoy entendiendo no solamente el hecho de que Estados Unidos ha venido cometiendo errores que son muy graves, son errores graves, sino que, yo lo puse hoy en el Twitter, Estados Unidos, si nosotros asistimos a aquel concepto que tenía Mao Zedong de lo del tigre de papel, hoy más que nunca es un tigre de papel. Y te explico por qué. Yo tengo todo el optimismo de que por primera vez, ojo, no le quita lo peligroso, ojo, no le quita el hecho de que puede intervenir. No podemos obviar eso. Esa posibilidad. Esa posibilidad. Pero por primera vez yo estoy viendo a Estados Unidos realmente debilitado. Pero te estoy hablando debilitado en lo político, debilitado en lo razonable, en lo lógico. Cuando estamos hablando es en ese debate mundial de lo político, de lo económico. Por primera vez yo estoy viendo a Estados Unidos realmente con unas falencias terribles. Terrible. Y el sueño de Chávez, el sueño del comandante Chávez cuando hablaba de la pluripolaridad, de los bloques, ¿te acuerdas? De los bloques de poder. De los bloques de poder. Esos los espacios de poder de Bolívar. Cuando hablaba de esos espacios de poder y de esos bloques de poder, por primera vez estoy viendo que se están realizando. O sea, y ojo, algo que nos trajo Chávez también, que pasó por encima de la discusión de la izquierda tradicional, que es el encuentro con nuestras diferencias. El encuentro con nuestras diferencias, el encuentro, por ejemplo, el hecho de las alianzas para transformar al mundo, porque el mundo se nos va a complicar terriblemente. Ahí estuve viendo un reportaje de RT en donde hablaba del crecimiento, de aquí a 25 años, el crecimiento de la humanidad, y vamos a tener un problema grave de entrada con alimentos, pues precisamente por el incremento de habitantes. Eso necesariamente, o sea, Estados Unidos, porque decía el comandante Chávez, el capitalismo es inviable bajo todo punto de vista. Esa deuda es inviable, esa deuda con la que vive permanentemente Estados Unidos, que la hace crecer todos los años, es inviable incluso hasta por su propia economía. De hecho, el otro día cuando estaba conversando con Atilio Borón me decía, es que el American Way of Life o el American Dream ya no retorna, es imposible que retorne, porque no se puede. La brecha se ha incrementado tanto que ya no hay posibilidad de un retorno a lo que era Estados Unidos antes del 2000, vamos a irnos más atrás. Hasta el 2005. Hasta el 2005, ya no hay retorno, no hay posibilidad de retorno. Entonces, por primera vez yo le decía a este camarada, por primera vez yo veo luz dentro de la crisis. Veo luz dentro de la crisis porque, y hay que decirlo claro y raspado, Rusia es nuestro socio, es nuestro aliado. China es nuestro socio, es nuestro aliado. ¿Por qué nosotros tenemos que, y nuestro socio es nuestro aliado para bien? Porque todavía nosotros no hemos visto que Rusia o China participe de un apagón, ¿verdad? Como ha participado Estados Unidos, o que participe de un Fondo Monetario Internacional para trancarnos unos préstamos, o para trancarnos las cuentas bancarias, o bloquearnos cuentas bancarias. Eso no lo hace China, ni lo hace Rusia, o una intervención militar. No. ¿Entiendes? Por eso es la luz que se ve al final del túnel, ¿ves? Como uno va avanzando y cómo la idea de Chávez está cada día más presente, viejo. Sí. Esa idea de Chávez, y debo decirlo, porque el presidente Nicolás Maduro estuvo bastante tiempo suficiente al lado del comandante Chávez, sobre todo en política internacional, y conoció de esa estrategia de la pluripolaridad y de los bloques. Y el comandante, y yo una de las cosas que debo decir con toda responsabilidad, mire, camarada, no hay un hombre
que haya salido tan buen alumno del comandante Chávez como el presidente Nicolás Maduro, debo decirlo. Coño, porque esta crisis ha sido dura, caballo. Y el presidente ha estado ahí. ¿Sabes? Cada vez que el presidente nos agarra y le dice a uno, nervios de acero, calma y cordura. Y es verdad. Eso lo hacía Chávez. Dame tu opinión. No, bueno, quería mencionar además que la locura de estas élites ha llegado casi a la paranoia. Mejor dicho, están paranoicos. Fíjate que el 25 de marzo aprobaron 2 leyes propuestas por el republicano anticastrista Mario Díaz Balart. Mario Díaz Balart. Una de ellas tiene que ver, en la Cámara Baja del Congreso ya fue aprobada. Sí, esperan la aprobación de la... abordar las graves preocupaciones a la seguridad nacional planteadas por la opresiva y antiamericana posición del presidente Maduro. O sea, los americanos son ellos. Es lo que te digo, la doctrina del destino manifiesto está incluso en su semántica. Okay. Sí, porque los americanos son ellos, nosotros no somos americanos. La primera es una ley de restricción de armas de Venezuela. Ajá. Que busca bloquear la venta de implementos para el control de manifestaciones públicas, porque según Díaz Balart, se pueden usar para seguir oprimiendo violentamente al pueblo venezolano. Y la segunda ley es la ley de mitigación de amenazas entre Rusia y Venezuela, que se llama HR 1477. Que va en contra de Rusia. Que exige una investigación del papel de Rusia y su apoyo al gobierno de Maduro. Llegan a tal punto que incluso en esa ley ellos mencionan que hay que suspender los visados a los rusos. Ajá. Lo proponen, o sea, está aprobada pues. Pero además proponen que se le impida a Rusia comprar Citgo. Ajá. ¿Ok? Porque ellos van a vender Citgo. Es decir, en un acto de absoluta violación a toda ley, ellos se robaron Citgo y ahora lo van a subastar. En complicidad con unos señores que se dice que son venezolanos. Y que son legítimos. Y que son legítimos. Ajá. Échale pichón. O sea, ¿hasta dónde llegan? Lo mismo están haciendo con la refinería. Lo peor de todo, perdón, hay que explicar algo. Lo que es peor es que eso fue aprobado en la Cámara Baja. Claro, fue aprobado. Y la Cámara del Senado, escúchese bien, está a favor de Donald Trump. O sea, que eso va aprobadito. Claro. Yo no sé en dónde se van a meter cuando los rusos comiencen a responder sobre esto, porque los rusos van, lo que decía uno tiene que responder ante una agresión. Eso se llama reciprocidad. Bueno, los chinos ayer, porque ya es más de las 12, los chinos ayer respondieron muy duro. América Latina no es el patio trasero de nadie. No, vamos a ponerlo de una vez. Es el último video que me quedaba por ahí pendiente. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen listo? Vamos a ponerlo. El de las agresiones chinas. El de la respuesta china, pues. Ponlo. Vamos a empezar con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Greg Fowler, quien habló con NTN24 sobre la llegada de 2 aviones rusos a territorio venezolano durante este fin de semana. Fowler cuestionó el apoyo de Rusia a Nicolás Maduro y ha ratificado el respaldo de Estados Unidos a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Creo que el mundo estuvo unido antes del 11 de septiembre y está unido hoy por el apoyo al gobierno legítimo interino de Guaidó, mientras Rusia continúa alineándose con la dictadura ilegítima de Maduro. La dictadura de Maduro continúa en el poder por el apoyo de los cubanos y de los rusos. Entonces, yo seguiría diciendo que los rusos están ahí para mantener a Maduro en el poder sin consideración al sufrimiento humano. Estamos trabajando con nuestros aliados en la región, particularmente con Colombia. Tengo una interacción continua con las fuerzas de Colombia. Están a la cabeza de todo y están trabajando para asegurar la defensa de Colombia y de la región.
Estamos trabajando con otros aliados como Brasil. Quiero mostrar mi simpatía con el pueblo colombiano por lo que han sufrido a manos de estos grupos terroristas, guerrilleros como el ELN y las disidencias de las FARC, a pesar de los acuerdos de paz. Entonces, la crisis en Venezuela ha elevado el riesgo porque pueden operar libremente dentro de Venezuela porque tienen todo el acceso y a Maduro solamente le importa el mismo. Y nosotros debemos considerar que es una amenaza que alberga a grupos terroristas. Estados Unidos continúa apoyando a la región y al pueblo que sufre en Venezuela con nuestros aliados en Colombia, en Brasil, y nuestra misión es apoyar al gobierno de Estados Unidos en estos esfuerzos.委内瑞拉问题，我们想强调，委内瑞拉问题只能由委内瑞拉人民来解决，委内瑞拉保持稳定，符合委内瑞拉的利益，也符合地区国家的利益。中方愿与国际社会一道努力，来帮助委内瑞拉来尽快恢复稳定。与此同时，我们也会坚定不移地同拉美国家继续发展友好互利合作。拉美不是某一个国家的专属，也不是某一个国家的后院。 Mientras, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley para contrarrestar la influencia de Rusia justamente en Venezuela. Para entrar en vigor tiene que recibir luz verde del Senado y también del presidente, de Donald Trump. El borrador exige que el secretario de Estado, Mike Pompeo, un mes después de la aprobación, presente un plan para combatir la cooperación entre Moscú y Caracas. Además, tendrá que evaluar las posibles secuelas negativas de la compra de infraestructura energética de la petrolera Citgo por parte de las empresas rusas. La compañía, que es propiedad del gobierno bolivariano, fue decomisada de facto por Washington a favor de la oposición venezolana. Por último, dentro de los 120 días posteriores a la firma, Pompeo deberá informar al Congreso sobre la colaboración entre ambos países en el ámbito de seguridad y sobre la amenaza potencial para Estados Unidos y los países del hemisferio occidental. Sin embargo, las ambiciones de Washington no paran. La Cámara de Representantes ha aprobado otro proyecto para reducir la dependencia de Europa de los suministros del gas ruso, a través de los cuales, según Washington, Moscú intimida a otras naciones. Para este fin se destinarían 1.000 millones de dólares en inversiones y otros 5 millones para contratar empleados adicionales. Un comentario rapidito. Mire, la diplomacia entre chinos y rusos tiene sus diferencias. Los rusos son más duros al responder. Sobre todo con Lavrov. Lavrov últimamente y el que está en el Consejo de Seguridad, en las Naciones Unidas. Pero los chinos son más diplomáticos. Pero esta vez, yo me imagino a los chinos, ¿verdad? Como dijiste tú, llegaron hasta aquí y dijeron, no, ya basta. Primera vez que yo veo una respuesta de los chinos dura, contundente. Venezuela
ni ningún país latinoamericano es patio trasero de nadie. Punto. Y se voltea. Ustedes se dan cuenta que él termina con esa frase y se va. Comentario. No, bueno, hay que entender que China ha sido víctima de la visión hegemónica de los Estados Unidos. China está en crecimiento. China necesita el petróleo venezolano. Pero además necesita expandir el mercado. Su principal comprador es los Estados Unidos, eso hay que decirlo también. Quizás por eso China siempre es mucho más diplomática para abordar la situación. Rusia sabe que además es histórico el enfrentamiento con los Estados Unidos. Pero yo quiero recordarle al mundo en este momento que pueda estarnos viendo, incluso a los venezolanos, que tengamos conciencia que el conflicto, que parece ser un conflicto interno de Venezuela, pasó a ser un conflicto de carácter geopolítico. Que lo que suceda en el mundo se decide hoy y pasa necesariamente por Venezuela. La geopolítica del mundo se puede estar redibujando en Venezuela y eso lo saben China y Rusia. Si Venezuela, de hecho, me llamó la atención que Efecto Cocuyo, que lo maneja Luzmeli Reyes, que es quien le lleva la campaña al señor Guaidó, los medios y la campaña, posicionamiento, todo lo que es marketing, Efecto Cocuyo esta semana, la semana pasada, publicó un artículo. Estados Unidos, China y Rusia se pelean por la joya de la corona. Porque claro, ya el mundo no es unipolar, ya es pluripolar porque hay otros polos de poder como son China y Rusia. Y ellos saben que lo que se puede estar jugando si Venezuela cae en manos de los gringos. Y cuando hablo de cae en manos, es caer en desgracia. Porque ellos no quieren el beneficio para nadie. Ellos quieren el beneficio para ellos y el resto del mundo. Si lo pueden acabar, incluso reducir la población para que alcancen los recursos para ellos y para su élite, mejor todavía. O sea que ese plan, los chinos y los rusos lo tienen muy claro. Me voy a despedir diciéndoles que por recomendación que que María Alejandra no se da cuenta cuando las da y yo las tomo. María Alejandra me pasó, ve que se me habían perdido de internet todas las partes del Imperio del Mal. Ajá. Del Imperio del Mal de Top de Impacto, ¿te acuerdas? Sí. Hay unas cosas allí que yo agarro y las edité. Pero yo hice un documental completo del Imperio del Mal, lo tenía para hoy lo tenía. Pero obviamente, por las circunstancias, nosotros tuvimos que responder ante la agresión. Y había que hacer este programa contundente en respuesta a estos criminales. Pero yo tengo completo el Imperio del Mal, hecho 2 horas, 53 minutos primera parte, 58 minutos segunda parte. Que en cualquier momento, cuando nosotros salgamos de esta coyuntura, lo voy a presentar. Es extraordinario. Tiene mucho que ver, es más, de hecho, le agregué una parte del análisis de Hispan TV con relación a Venezuela, al final. Porque hay que verlo. Por eso yo te decía ahora mismo, cuando estábamos hablando, María Alejandra, yo te decía que este tema del calvinismo y este tema el tema religioso. El tema religioso es un tema que Estados Unidos ha sabido manejarlo. Sí. Y manejarlo ocultando sus malandrerías, ocultando su política de terror, su política de expropiación, de expoliación, su política de intervención en los países. De extractivismo. Exacto. No estamos hablando de una máscara religiosa que tapa todo un imperio del crimen. Todo un imperio del crimen. Y yo quiero terminar con algo que dijo una vez, yo lo he repetido aquí, pero quiero decirlo de nuevo. Por eso te digo el tremendo optimismo que yo tengo. Una vez dijo el comandante Chávez, refiriéndose al comandante Fidel le había dicho que los imperios tienen una duración de 100 años, aproximado. Y llegó Chávez, parece que le dijo a Fidel, le dijo, no, yo creo que va a durar menos. Yo también lo creo. Nos vemos el próximo martes. No, bien, ¿sí?
No, el Hoy es sábado, martes, sábado. sábado. Chao. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Molvo.